Hola y bienvenidos a este podcast titulado El informe criminológico y el dictamen pericial. En esta ocasión vamos a hablar de dos herramientas muy importantes dentro del ámbito criminológico y judicial. El objetivo es explicar de manera clara qué es un informe criminológico y qué es un dictamen pericial, así como su función dentro del proceso legal. También veremos que estos documentos son fundamentales para la resolución de casos, ya que ayudan a los jueces a tomar decisiones más justas y fundamentadas. A lo largo del podcast, además, se presentarán el ejemplo práctico para que sea más fácil de entender cómo se aplican en la vida real. El día de hoy contamos con la presencia del alumno en octavo cuatrimestre de la carrera de Criminología, José Luis González. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre el informe criminológico. Es un documento que realiza un criminólogo con el objetivo de analizar a una persona involucrada en un delito. No solamente se enfoca en el hecho delictivo, sino entender por qué ocurrió. Por ello se toman en cuenta diferentes aspectos como la historia de vida del individuo, su entorno familiar, su situación social, su comportamiento y posibles factores que influyan en su conducta. Este informe incluye elementos como los datos generales del sujeto, antecedentes personales y familiares, su evaluación de la conducta, el análisis de su entorno, los factores de riesgo y finalmente las conclusiones. Su principal función es ayudar al juez en comprender mejor al individuo y apoyar en decisiones como la sanción o medidas de reinserción social. Ok, y ahora que sabemos un poco más del informe criminológico, ¿podrías explicarnos también sobre el dictamen pericial? Sí. El dictamen pericial es un documento técnico que elabora un perito experto en alguna área específica, como criminología, psicología o medicina. A diferencia del informe criminológico, el dictamen pericial responde a preguntas concretas dentro de una investigación o proceso judicial. Este documento se basa en métodos científicos, pruebas y análisis objetivas, y tiene un valor muy importante, ya que puede ser utilizado como evidencia dentro de un juicio. Entre sus elementos se encuentran la identificación del perito, el objetivo del dictamen, la metodología utilizada, el análisis de las pruebas y las conclusiones. Ok, y ahora, ¿podrías darnos un ejemplo para entender mejor? Sí, un ejemplo sería, imaginemos un caso de robo con violencia. Un hombre aproximadamente 28 años es detenido después de que la víctima lo identifica. Durante la investigación se detecta que el sujeto tiene antecedentes de consumo de drogas y problemas familiares. Entre los hechos más relevantes están el uso de violencia durante el delito, su identificación directa y sus antecedentes personales, lo cual hace necesario un análisis más profundo por parte de un especialista. Ok, ¿y qué podrías decirnos sobre los métodos y procedimientos? Sí, para elaborar tanto el informe criminológico como el dictamen pericial se utilizan diferentes métodos. Por ejemplo, se realizan entrevistas al sujeto para conocer su historia de vida, se observa su comportamiento, se aplican pruebas psicológicas y se revisan documentos como antecedentes o expedientes. El procedimiento generalmente incluye la recolección de información, la evaluación del individuo, el análisis de los datos y finalmente la elaboración de conclusiones. Todo esto se hace con el objetivo de garantizar que el trabajo sea objetivo y tenga bases científicas. El análisis en esta parte, el perito interpreta toda la información obtenida. Un ejemplo puede relacionarse los antecedentes del sujeto, como su conducta delictiva, identificar factores como acciones o violencia, y evaluar si existe riesgo de que vuelva a cometer algún delito o más delitos. El análisis debe ser claro, objetivo y basado en evidencia, evitando opiniones personales. Ok, ¿nos podrías dar un ejemplo más práctico? Un ejemplo práctico
Siguiendo con el caso, sería que el informe criminológico se puede concluir que el sujeto presenta factores de riesgo como un entorno familiar conflictivo, consumo de sustancias y falta de control de impulsos, mientras que el dictamen pericial se puede establecer que existe una alta probabilidad de reincidencia, que el individuo requiere tratamiento psicológico. Ok, creo que ya nos va quedando un poco más claro, pero aún así podrías puntuar las diferencias entre el informe criminológico y el dictamen pericial. Sí, el informe criminológico se enfoca en analizar el individuo de manera integral, buscando explicar las causas de sus conductas delictivas. Eh, y el dictamen pericial tiene un enfoque más técnico, ya que responde preguntas específicas, sirve como evidencia dentro del proceso judicial. Y bueno, en pocas palabras, el informe criminológico ayuda a comprender el sujeto, mientras que el dictamen pericial ayuda a comprobar aspectos clave del caso. Y bueno, ya en conclusión, podemos decir que tanto el informe criminológico como el dictamen pericial son fundamentales dentro del sistema de justicia. Ambos permiten analizar los hechos de manera profesional y científica, lo que contribuye a que las decisiones sean más justas y bien fundamentadas. El informe criminológico ayuda a entender el comportamiento delictivo y el dictamen pericial aporta evidencia técnica que respalda el proceso legal. Finalmente, el trabajo de un perito es importante, ya que analiza y puede influir directamente en la resolución de algún delito. Ok, creo que ya nos ha quedado claro la diferencia entre estas dos partes y pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, José Luis. Muchas gracias a ustedes y